entonces dale, pone un disco y ya está. Pone un disco que los planetas en algún momento se van a juntar. ¡No! La Argentina es un país, decíamos el otro día, impredecible, de hecho lo es. Pero también es un país sorprendente, curioso, donde apretar el acelerador y el freno cuando estás conduciendo un auto es el símbolo de la incoherencia más irracional, pero sin embargo se practica aquí en la Argentina y se normaliza y naturaliza ese tipo de comportamiento. O sea que la coherencia para los argentinos en muchos casos no existe. Ahora, cuando digo argentinos estoy englobando generalmente a la dirigencia política, pero también a los argentinos, a nosotros, a cualquiera de nosotros, ¿no? Que todavía no hemos desarrollado el pensamiento crítico racional para saber cómo deberemos dirigir y gobernar nuestro pensamiento, más allá de las pasiones mundanas y políticas que puedan aquejarnos. El salto cultural de la Argentina, esta batalla cultural que estamos librando hoy para despojarnos de lo que nunca debió ser en la Argentina, porque nos retrasó, porque nos hizo un país insignificante, porque nos dio socios bobos, estúpidos, que no queremos tener, porque hizo un país miserable a la Argentina, pobre, engañado, en relación al país que deberíamos tener, que es con la impronta con la que nació la Argentina, después de 1816, después de constituirnos como país, 1853, 1860, generación del 80, generación del 90, todo eso hizo que la Argentina tuviera los grandes claroscuros, sus grandes luces y sombras, que hacen que nosotros podamos ver, tal vez con más nitidez, la realidad. Esa realidad que debería imponernos un actuar diferente. Por ejemplo, recuperar en esta batalla cultural la coherencia como uno de los valores más importantes. Cuando nosotros decimos que en la Argentina somos democráticos, cuando nosotros decimos que la Argentina necesita, ahora que hemos recuperado la democracia hace 40 años, se cumplió 41 años ayer, decimos los argentinos nos hemos vuelto democráticos, consideramos que es el mejor sistema, a pesar de que es una democracia enferma la que logramos parir, pero más allá de esas cuestiones que es para otro tipo de análisis, la Argentina recuperó la senda democrática y no existe ningún país en el mundo que se haya desarrollado convenientemente sin democracia. Los países totalitarios, autoritarios, siempre fueron decadentes, amordazaron a su gente, no la dejaron crecer y son miserables en el mundo. Ahí tenemos un montón de países. No hay un montón tampoco, no quiero ser exagerado. Pongámoslo a Cuba y se van a dar cuenta por qué estoy citando el caso de Cuba. Entonces, volviendo al tema de recuperar la capacidad crítica para darnos cuenta de lo que hacemos bien, de aquello que hacemos mal, es necesario una dosis de equilibrio, de racionalidad. Es la capacidad de pensar, de entender lógicamente lo que nosotros queremos alcanzar como objetivo. Si decimos somos un país democrático, apoyemos a los países que verdaderamente lo son. Si decimos que somos antidemocráticos, totalitarios, comunistas,
fachos o lo que fuese, también digámoslo. Pero actuemos con coherencia. Esa coherencia que nos va a identificar y nos va a hacer vivir mejor. Lo peor es decir una cosa que uno no siente, ¿no? ¿Y por qué hago todo este relato previo? Porque el presidente Milei echó a la canciller Mondino del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y la va a reemplazar ahora Bertain. Los titulares de los diarios también son poco convincentes. Algunos dicen continúan la caída de soldados en las fuerzas del cielo. La gente, por ejemplo, de la coalición cívica de Elisa Carrió, enojada porque dicen cómo siguen echando a los ministros, ¿no? Por eso digo que la Argentina es curiosa y extraña. ¿Qué corno le interesan a los políticos de defender los ministros de un gobierno? ¿Quiénes son los ministros? Los ministros son simples asesores, ejecutores de la política que designa el presidente de la nación. Por eso es que los ministros no pueden hacer lo que quieran, deben ajustarse a la pretensión lógica de quien ha sido elegido por la voluntad popular, porque es la legitimidad de haber sido electo por el voto popular lo que le va a dar la prerrogativa de poder gobernar, diseñar, planificar, ejecutar los planes del gobierno. Entonces, pretender que los ministros sean intocables, como ha ocurrido en otros casos, no, ¿quién va a decirle algo a un presidente, a un gobernador? ¿Quién le va a derribar un ministro? No, eso es intocable. Esa es cultura vieja, mis queridos amigos. Hay muchos que todavía tienen el chip viejo y están intentando entender la política nueva que vive la Argentina hoy. Los ministros son los fusibles que tiene que existir. El que no cumple acabadamente su función, lo dijo el propio Milei, los tiene bajo la lupa todos rinden un examen diario para saber si en verdad están alineados con la política que fija el jefe del Estado, que es el presidente de la nación, y a quien nosotros hemos elegido. Nosotros no elegimos a Mondino, tampoco lo elegimos a Francos, tampoco elegimos a ninguno de los ministros que tiene, a Petovelo, a nadie. Lo elegimos a él y le conferimos la responsabilidad de que él, siendo el presidente de la nación, como dice la Carta Magna, sea él el que nombre a las personas que lo van a acompañar para ejercer el gobierno. Consecuentemente es él quien los pone y quien los saca, de acuerdo a su interés político, al alineamiento de sus políticas, a la marcha que tiene que seguir el Ejecutivo para conseguir y configurar la planificación estratégica que tiene que seguir. Por eso, la opinión de muchos periodistas y opinadores por allí es absolutamente lamentable, más allá de que cualquiera pueda opinar lo que le dé la gana, pero hay que fundamentar una posición. Mondino no es nada más que un fusible como cualquiera de los otros ministros, y que además tuvo una gravísima equivocación, que es no detectar, siendo la canciller, cuál es el eje de la política exterior argentina, que la dijo Milei apenas asumió en su discurso en el Congreso de la Nación, un alineamiento con los países democráticos, Estados Unidos e Israel. Ahora se produce una votación en la ONU para terminar, según lo que dicen, con el famoso embargo que hace los Estados Unidos a la isla cubana. No, ella votó porque la tradición argentina indicaba de que la Argentina tenía que votar contra el embargo que practica los Estados Unidos. Y ahí volvemos al tema de la coherencia. Si vos sos coherente con lo que estás diciendo, no podés apoyar jamás que los Estados Unidos no hagan lo que están haciendo, que es proteger precisamente a ese país de una invasión letal que empobreció a los cubanos,
los sacó del mundo, los hizo un país insignificante, pobre, no tienen energía eléctrica, mastican caña de azúcar todo el día, es lo único que pueden hacer, y todavía vienen a hablar, no, pero los Estados Unidos es el responsable porque no le deja entrar las cosas a Cuba. ¿Cómo no se dio cuenta de eso, Mondino? Y si la tradición fue esa, bueno, es momento de romper esa tradición fatídica. Porque los argentinos a partir de hoy tenemos un gobierno que tutela con responsabilidad lo que significa ser democráticos de verdad. No es para ir a emitir un votito ahí en la ONU, es para sentirse democráticos. Es para ser coherentes con la naturaleza que significa ser auténticamente respetuoso de las instituciones y dar libertad a un pueblo. De eso se trata. Entonces, ¿quién podría de alguna manera criticar a un gobierno que es capaz de tomar decisiones en el acto porque gobierna la situación? A mí me parece fantástico lo que ha hecho el presidente de la Nación. Lo que sí, tengo mis grandes reservas con Bertain, hasta ahora embajador en los Estados Unidos, un hombre que ha estado muy cercano al kirchnerismo en su momento. Alguno me diría, bueno, pero Francos también, que esto, bueno, así es la Argentina, ¿no? Pero de cualquier manera, alinearse con el propósito que nos guía hoy como país, de ser respetuosos con un proceso democrático, de respetar la libertad de las personas, de respetar los derechos humanos, de respetar las condiciones en las que se tienen que engendrar los gobiernos en contra del totalitarismo, del autoritarismo, de la prepotencia con la que generalmente se suele ver. El solo hecho de que no haya libertad ya es un agravante como para que todos empecemos a mirar y no sentir una angustia solamente por los cubanos, que son en gran parte responsables de esta situación, lo mismo que los venezolanos. Los cubanos hasta el año 1959 eran ricos, época en que vino la revolución de el famoso Che Guevara y Raúl Castro, ¿no? Eran ricos, tenían 3 veces el ingreso per cápita de España y miran lo que lo transformaron. Entonces, no hay perdón, no hay reflexión que no valga la pena hacer para entender por qué el gobierno de Milei acude a la coherencia que muchos perdieron.